¿Cómo está, doctor Villanueva? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Lo convocamos por dos temas. Lo de Patricia Benavides, nuestra fiscal suprema suspendida por la Junta Nacional de Justicia, pero previamente sobre este asunto de Manuel Gómez de la Torre, que es nuestro jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada del Perú, ¿verdad? Así es, sí, en efecto. Correcto. El domingo en la televisión, me parece que en Cuarto Poder, sacan unas declaraciones suyas donde él revela que 2 meses antes del autogolpe, de la pretensión de autogolpe de Pedro Castillo, él se reunía con constitucionalistas para ver escenarios respecto de la coyuntura del país frente a la posibilidad de que el presidente Castillo, digamos que disolviera el Congreso por cuestiones constitucionales, precisamente porque se requerían pues el rechazo de 2 cuestiones de confianza, ya se había dado una, faltaba otra, y entonces él los convoca a los constitucionalistas para que le hagan algunas recomendaciones sobre esos contextos. ¿Qué le parece? Mira, redondeando un poco la idea. En efecto, el comandante general ha manifestado que él 2 meses antes hizo estas evaluaciones con constitucionalistas. Sí, yo he escuchado también eso. ¿Y le parece Hay que eso una está entrevista. Bien? A mí no me parece mal que se hagan consultas. Lo que pasa es esto, para cerrar el círculo. Acláreme eso. ¿Consultas de ¿cuáles qué? serían Porque los estamos hablando del presidente constitucional de la República. Claro. ¿Consultas de qué? A ver, los escenarios eran los siguientes y sobre eso fue la consulta, que según dicen algunos de los constitucionalistas que fueron consultados. Uno, en el caso de una vacancia, porque también había la posibilidad de la vacancia, y otro en el caso de la disolución del Congreso. Obviamente los militares no son expertos en temas constitucionales y pueden consultar, a mí me consultan muchas cosas jurídicas, le digo, diversas personas, no necesariamente militares, pero en fin, creo que esa consulta no es mala per se. A mí lo que me parece preocupante es más bien lo que sucedió en el Colegio de Abogados. Antes de llegar al tema del Colegio de Abogados de Lima, yo estaba aquí revisando la Constitución del Estado, el artículo 169, que dice, claro, yo no soy abogado, así que de repente estoy malinterpretando, pero dice las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Entonces, ¿cómo dice usted que sí pueden deliberar? A ver, lo que pasa es que no hay una deliberación, es una consulta. ¿Cuál es el escenario que puede ser, que puede suceder en el caso de una vacancia o de una... ¿Qué cosa es deliberar? Deliberar es ponerse a discutir el tema institucionalmente. Por ejemplo, que un militar diga, señores, no me parece bien este golpe de Estado antes de que se dé. O se ponga a opinar sobre temas políticos que no le competen. Ajá. Los militares están sujetos a la institucionalidad democrática y por ende a las autoridades elegidas. Entonces ellos no pueden deliberar respecto a eso. Por ejemplo, que un militar se ponga a discutir la sentencia del Tribunal Constitucional. Ellos no son deliberantes en ese terreno, pero sí pueden hacer consultas. O sea, para poder... Sí, pero pueden hacer consultas sobre un tema de interés nacional, pero no están deliberando, que no precisamente tenga que ver con su jefe, porque hay un jefe supremo de la Fuerza Armada que es el presidente constitucional de la República. Y él no puede estar, digamos, haciendo consultas sobre lo que pueda hacer o no el presidente o lo que pueda pasar o no con el jefe de Estado. Creo que la figura más va por el lado, quiero darle el beneficio de la duda, espero que no haya nada ahí, que no estemos enterados todavía, pero quiero interpretar eso como consulta jurídica. No como... A mí me parece que usted peca de cándido. Y sobre todo, se lo digo, doctor Villanueva, sobre todo considerando ese cuadro patético que vimos el otro día en el Colegio de Abogados de Lima. Esa es otra usted cosa. Junte ese tema con ese otro, ¿y de qué estamos hablando? Esa es otra cosa. Mire, respecto a la consulta, vuelvo a decir, dejando a salvo la posibilidad de que nos esclarezcan los juristas consultados cómo era la consulta, porque hay diversas formas de consultar también. Sin embargo, salvando de ese tema... Ese detalle es importante, porque habría que ver si fue a partir de una orden de servicio. Así es. De repente si un entregable, como dijo Joseph Dager ayer. Claro, o si pagaron o no, obviamente, obvio. Pero a mí me parece muy preocupante lo que sucedió en el Colegio de Abogados. ¿Sabe por qué? Eso sí es muy grave. Porque la fiscal ya había sido suspendida, la fiscal ya había sido suspendida de sus funciones. Y se hizo un acto político, donde era evidente la presencia de un sector político, de un partido político, al que se prestó además el colegio. Además cuestionado. No el partido, sino quienes estaban allí. Por supuesto. Además que es abogado de la fiscal.
quien estuvo en la mesa, y que invitaron a la fiscal a la mesa. Podría ser que incluso la fiscal esté invitada y estuviera en el llano, pero fue una maniobra política evidente. Se siente el comandante, se siente el decano del colegio, se sientan algunos miembros más, invitan. Es una maniobra política evidente. Y en esa trampa cayó el comandante, si es que fue trampa. Porque acá viene el tema. ¿A usted le pareció trampa? En esa situación, por supuesto, a mí me parece eso. ¿Usted esta mañana parece abogado de Manuel No, en absoluto. Me da esa impresión. ¿Sabe qué? Lo que cuestiona, y ahí viene sí, lo que digo con toda claridad respecto al comandante. Este comandante lo que debió hacer es retirarse en el acto, y no lo hizo. Por tanto, convalidó un apoyo político a quien estaba destituido. Ahí sí es el cuestionamiento. Y creo que no hay que irse por las ramas, hay que ir al foco del tema. Sí. Ese comandante tiene que ser investigado y tiene que ser llamado a orden y tiene además que ser procesado. Y en ese caso, ¿a quién le corresponde la investigación? Se supone que al Ejecutivo y al Legislativo. Dina Pero Boluarte, acá no tenemos... Nuestra presidenta no se ha dado por enterada. No se ha enterado por nada, vive en otro mundo. La señora Boluarte, mi paisana purimeña, vive en otro mundo. Ha visto ayer su discurso. Vivimos, ¿sabes qué? En el paraíso terrenal. Ahora, el Congreso de la República, alguna de sus comisiones no tendría que haberlo citado. El de defensa, por supuesto que sí, porque él, ante una circunstancia de esa, tiene que tomar una actitud institucional. Muy bien. Y no lo ha hecho. Ese es un tema. El otro, el del coronel Harvey Colchado, que también usted lo debe conocer. Él ha declarado en varios medios que le hizo una trampa al presidente constitucional de la República y a través de un emisario le dice, hay un video donde aparece el presidente recibiendo plata y lo van a sacar en el Congreso de la República el día de hoy. Mira. Y esa no es versión del chino de la esquina, es versión del propio coronel de la policía, jefe de la DIVIAC. Como lo otro es también versión del propio comandante, ¿no es cierto? Claro, así es. Él hizo las consultas. ¿Qué le parece eso? A mí me parece que ¿sabía o no sabía fallas. eso? ¿Conocía? Sí. Correcto. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece que hay muchas fallas. Hay temas que se mezclan, hay temas que pasan de la barrera, de la línea, de la frontera, y cuando los periodistas preguntan, no se miden algunos. Yo no estoy en contra del coronel Colchado. A mí me parece que está haciendo bien mucho de su trabajo. Eso no tiene nada que ver. Nada tiene que ver. Estamos hablando de esa declaración suya. Fue una trampa, no dice exactamente una trampa. Él señala la ocurrencia, ¿no? El Inter señala. Ahora, hay que evaluar eso. ¿Tuvo efecto? ¿Qué efecto tuvo? Pero, un ratito. ¿Cómo un oficial de la policía, un coronel de la Policía Nacional del Perú, va a hacer eso contra el presidente constitucional de la República? Por eso digo, eso es materia de investigación, se tiene que investigar. ¿Qué cosa es materia de investigación si él está declarando que ha hecho eso? A ver, mira, lo que pasa es que en derecho, y hay que entender eso, toda imputación, toda declaración, una declaración puede ser sacada de contexto, ¿verdad? Sucede. Muy bien, para eso se investiga. A ver, señor, explique usted por qué dijo esto. Porque acá, como tú dices, ¿no? La gente percibe que usted es una trampa y no es su función esa, ¿verdad? Entonces, hay que investigar. Lo que digo yo, mi estimado Rodolfo, es que se investigue, que se precise y se sancione donde haya que sancionar. Mira, lo que pasa, y hay que decirlo en general, en macro, hay un desorden en las alturas. Hay un desorden enorme en las alturas y hay una pugna por hacerse del poder de diversos frentes. ¿Y sabes qué te voy a decir? ¿Por qué en las alturas? Porque abajo la masa no se mueve. Porque el pueblo no está identificado con ninguna de esas ¿Cómo posiciones. se entiende eso? Si dicen los sondeos de opinión, y no izquierdosos, sino Ipsos y Datum, que el gobierno está deslegitimado, que el Congreso está deslegitimado, y cómo eso no se refleja en las calles. Yo tengo una explicación sociológica más que jurídica. Hay un profundo proceso de reflujo en las masas. ¿Producto de qué? De los fracasos ante las propuestas de los políticos. Todos los sectores políticos que están en la cumbre están absolutamente desprestigiados. Son repudiados por la gente,
No solo los congresistas, también muchos excongresistas que han estado conviviendo con la corrupción y que ahora quieren levantar cabeza. Muchos de los que hoy quieren encabezar movilizaciones, no, son gente que ha estado metida en el poder y no ha hecho nada por el pueblo y además ha sido corrupta. Yo no me puedo mezclar, te digo, Rodolfo, con un tipo que haya sido, por ejemplo, premier o ministro de un gobierno que ha sido corrupto y que incluso esté procesado por corruptos, son pretextos de unir fuerzas. Cuando la gente percibe eso, se da cuenta que acá hay solo puro interés. Y en esas alturas hay puro interés. Y te digo con mucha razón. Por eso es que la gente no se moviliza, porque muchas veces los que convocan están descalificados por el pueblo. Es gente que está en el poder. Tú dime, Rodolfo, ¿crees que la masa se va a movilizar cuando alguien que ha sido cómplice de Pedro Castillo o cómplice de otro gobierno del mismo llamado Lagarto, ¿crees que la masa se va a movilizar atrás? No, ya la gente entra en una desconfianza total y ese reflujo solo puede salir de ese reflujo la masa, creo yo, con una propuesta donde la gente que encabece esa lucha sea gente honesta. Por eso. Que haya luchado siempre contra la corrupción. Yo puedo entender eso, pero ¿por qué no aparecen otros líderes que no estén embarrados con esa corrupción? ¿Por qué? Porque esa gente que está ahí en la cúspide tiene los recursos, tiene los mecanismos y convoca marchas, convoca eventos, hace cosas porque tiene recursos. Mucha gente que es gente honesta, que incluso ha podido apoyar al Castillo, creyendo que era una salida social, ¿no? Pero que no se ha comprometido con la corrupción. Mucha de esa gente no aparece porque no tiene escenarios, no tiene medios, no aparece en la televisión, no aparece en la prensa, están, digamos así, congelados. Ese es un problema, no se pueden forjar liderazgo de ese modo. Entonces, ¿a usted no le interesa liderar nada? No, personalmente no, pero sí me interesa dar opiniones. Por ejemplo, esta que te digo, esta es una crisis en las alturas, pero no llega, digamos así, a las bajuras, no llega a las masas, no le importa. El pueblo está hastiado de todo esto. Entonces hay que darle una alternativa, una salida coherente al pueblo, pero con gente limpia, que no esté comprometida con la corrupción. Si no, no va a haber movilizaciones. Mira la movilización de ayer, con muy buena intención seguramente, de empresarios, pero no es lo suficiente. Y mira las anteriores también. Entonces, hay que saberse juntar, ¿no? Muy bien. Hay que saberse Doctor juntar. Villanueva, nos ganó el tiempo, ya no podemos hablar del tema de la fiscal suprema Patricia Benavides, pero lo dejamos para la próxima semana si usted no se va de viaje. Solo decir una cosa muy puntual respecto a eso, ¿no? Allí hay un conflicto, pero evidentemente, fuera del conflicto, hay hechos delictivos que nadie puede negar. ¿Dónde? Con la actuación de la señora Benavides. Eso tendrá que ser corroborada por imagínate, por su mano derecha. Pero cuidado también, no hay que santificar ni hay que crear héroes con gente corrupta, porque ese señor también es delincuente. ¿Ya no cree usted que regrese a la Fiscalía de la Nación Patricia Benavides? No, y espero que no, pero todo puede ser en este país. Mira quién nos está gobernando, un Congreso corrupto. Muy bien. Encabezado por corruptos. Muy amable. Y este gobierno de la señora Dina Boluarte, permite solo decir en 30 segundos, no cumple absolutamente con nada. Ha prometido el 28 de julio construir los hospitales de Andahuaylas acá en mi tierra. Nada, no hay un centavo en el presupuesto para eso. Ha mentido y sigue mintiendo al país. Vuelvo a decir, vive en un mundo paralelo mientras su primer ministro se dedica a ver los currículums de sus amigas. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Ha sido el doctor Edgar Villanueva. Vamos a la pausa, regresamos.